Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico, es domingo 14 de febrero y hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas de Jesús. Vamos a ver una nueva enseñanza y confiaremos que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos para tener este alimento espiritual, recibir lo que viene de Dios y de esa forma pues dejar que la palabra de Dios siga abundando más y más en nosotros. Esta mañana ya hemos estado juntos, algunos nos hemos visto en persona, otros ha sido a través de este medio de internet, pero como todos los domingos tenemos ración doble, porque es el día de reposo para nosotros. Entonces por la tarde también tenemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenidos, me alegro mucho de veros, ya hay un grupo que se han conectado y estamos ahí juntos. Y hoy en las parábolas de Jesús vamos a ir a el Evangelio de Juan capítulo 15. Primero vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros, tú estás haciendo una obra en nuestras vidas y parte de ello es este ratito que compartimos cada día para estudiar tu palabra. Porque cuando abrimos tu palabra ya no estamos haciendo cosas de hombres, sino que tu palabra es viva, es poderosa y entra en nosotros y nos transforma, nos cambia, produce un fruto. Así que necesitamos comer hoy también tu palabra, alimentarnos en este momento de este alimento espiritual que viene de ella. Así que guíanos, Señor, enséñanos, que todo lo que digamos y hagamos venga de ti. Que todo, Señor, esté controlado por el Espíritu Santo, que solo hablemos tu verdad y que tú, Señor, nos ayudes a entender y a recibir aquello que nos quieres hablar de forma particular y también como la iglesia que es esta que nos reunimos. Gracias por mis hermanos, bendícelos y cuídalos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Algunos hermanos tienen costumbre de escribir en el chat en directo. Miriam ha escrito buenas noches, Benito también, buenas noches, y José María, buenas noches. Paco, Rosario y Tamara, buenas noches. Juan Bermudo, bienvenido. Juan, Germán también, bendiciones para ti. Carmen Reyes, bendecidas noches también para ti. Y Gabriel y Yolanda también han escrito buenas noches. Y Beatriz, buenas noches. Miriam dice amén, así que amén. Bendiciones para todos. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17. Vamos a ver Jesús, la vid verdadera. Y aunque quizás no sigue el formato así como de parábola, sí que tiene facetas, tiene partes de lo que es una parábola. O sea, no sigue el mismo esquema como cuando Jesús dice y le refirió una parábola, dice la Escritura, y el mismo Jesús comienza, el reino de los cielos es semejante a... Pero en este caso lo que está haciendo Jesús no es tanto ese formato parábola de coger un acontecimiento, algo que podía pasar en la vida, una historia, e ilustrarla con ella algo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero el fondo sigue este mismo principio. Él utiliza esa figura que para ellos es muy conocida, la de la vid y el fruto que da la vid, los pámpanos, y entonces él utiliza esa imagen para compararla al reino de Dios. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y en base a eso, él da una enseñanza. Entonces, como en todas las parábolas, esta forma ilustrada de enseñarnos algo acerca del reino de Dios nos va a llevar a una enseñanza central o a varias enseñanzas. Entonces vamos a ver esto. Nos quedan todavía parábolas por ver, pero hemos metido el otro día también el rico y Lázaro. Se salía un poquito del formato de parábola,
pero son esas partes que están ahí, que hay hermanos que las incluyen y otros que no. Entonces nosotros, como tenemos cada día un estudio y tenemos tiempo, no tenemos problema, incluimos todo. Aquello que algunos dicen, no, pero esto no es bien una parábola, y lo dejan a un lado, como la historia del rico y Lázaro. Estoy de acuerdo en que no es bien una parábola, sino una historia real, porque cita los nombres propios, o en este caso, tampoco es que Jesús refirió esto como parábola, pero sí que tiene elementos de una parábola. Nosotros lo incluimos también en este estudio, y vamos a estar meditando aquí acerca de Jesús, la vid verdadera. Vamos a leerlo en primer lugar, y entonces iremos tratando de desgranar el texto y de recibir el alimento. Bienvenida Ana Rita, bendiciones, y Juan Vázquez también, son los últimos hermanos que han escrito. Bienvenidos a todos, aunque no escribas un mensaje, estamos ahí juntos. Vamos a leer. Juan 15, versículo 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien, tenemos una enseñanza muy conocida en las Escrituras. Jesús, la vid verdadera. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. En el capítulo anterior, en el capítulo 14, lo que va a resaltar es que Jesús es el camino al Padre. Para poder llegar al Padre, tiene que ser a través de Jesús. Ahora, en este capítulo 15, Jesús establece los principios básicos de la vida cristiana. Para llegar al Padre tiene que ser a través de mí. Cuando llegas al Padre, ahora tienes que considerar esto. Hay una serie de elementos, de formas, de caracteres que tienen que estar en nuestra vida. Porque si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hay una serie de principios básicos que tienen que regir ahora nuestro caminar. Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, lo que Cristo describe aquí es básico. No podemos ir a otros sitios si no estamos cumpliendo esto, si no estamos experimentando lo que aquí Jesús dice. Lo primero que Él ha declarado es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se identifica como la vid e identifica al Padre como el labrador. Entonces ahí ya no tenemos que interpretar nada. El mismo Jesús nos muestra el significado de esta enseñanza. El centro de la enseñanza es que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Una figura, una imagen que para los discípulos y la gente que escuchó esta enseñanza, para ellos era muy familiar.
Ellos estaban acostumbrados a moverse en los campos, ver las vides, conocían perfectamente cómo funciona una vid. Sabían que una vid tiene un propietario, un labrador, es quien la cuida, quien la atiende, quien la limpia, quien está ahí tratando con la vid. Entonces, estas enseñanzas, así en el formato parábola, es algo que de una forma visual, es una ilustración que nos ayuda a entender los principios del reino de Dios. Entonces, lo que se muestra en esta enseñanza es que hay dos clases de pámpanos, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Eso es lo que va a resaltar aquí en esta enseñanza. Al hablar de que Jesús se identifica como la vid y que el Padre es el labrador, lo que Jesús está haciendo en esta enseñanza es mostrar la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. En el contexto, ese capítulo 14 que yo os estaba refiriendo, si te fijas en el versículo 10 y 11, dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora dice, yo soy la vid, el Padre es el labrador. Cristo es hombre, está como hombre. Sus discípulos, los apóstoles, la gente que le está escuchando están viendo a un hombre, están escuchando a un hombre. Le ven caminar, ven comportarse, come, se cansa, tiene sed, bebe agua. Pero Jesús mostró en este capítulo 14 y 15 esa unión, esa conexión entre la naturaleza humana con la naturaleza divina. El Padre es en mí, yo soy en el Padre. Para poder hablar ahora de lo que nosotros somos, pámpanos, y ver si llevamos fruto o no llevamos fruto, tenemos que entender este principio. Y nota que Jesús dice, soy la vid verdadera. No es cualquier vid, no es cualquier religión, no es una enseñanza más. No, Jesús no fue uno más de los que se levantaron como profetas, como supuestos mesías, que los hubo y falsos. No, Él dice, yo soy la vid verdadera. Solo una vid verdadera va a producir una gran cantidad de uvas, de fruto. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios. Hay diferentes textos, diferentes pasajes que utilizan esta forma de metáfora de las uvas, del fruto, para hablarnos de esas enseñanzas. En la fiesta de la Pascua, la uva simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Los pámpanos son todos los que se declaran cristianos. Todos los que dicen, yo soy cristiano, soy miembro de esta iglesia, yo sigo a Cristo. Ahora bien, ya hemos dicho que hay dos clases de pámpanos, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Los pámpanos que llevan fruto son los verdaderos creyentes. Los que no llevan fruto es ese formato que vemos en la Biblia muchas veces, que es la persona religiosa. Podía ser parte del pueblo de Israel, tener nombre de hijo de Dios, yo soy el pueblo, soy hijo de Abraham, pero, como dijese ahora la Escritura, no por ser descendiente de Abraham uno es un verdadero hijo. En la iglesia pasa igual, no todos los que tienen nombre de iglesia son verdadera iglesia. Jesús nuevamente nos muestra esta ilustración usando la vid y los pámpanos, y nos muestra que hay pámpanos que llevan fruto y el labrador trata con ellos de una forma, y los pámpanos que no llevan fruto el labrador trata con ellos de otra forma distinta. Se podría hacer una serie de estudios con el yo soy de Jesús. No lo vamos a hacer ahora, solamente los voy a citar algunos, porque no es la primera vez que Jesús dice yo soy. Aquí dice yo soy la vid verdadera. Os voy a dejar una relación de 7 yo sois que Jesús dijo antes de continuar estudiando aquí este pasaje que nos ocupa. Deja una marca aquí en este punto. Y me voy a quedar en el Evangelio de Juan, no nos vamos a ir. Vamos a ver 7 yo sois que Jesús dijo en el Evangelio de Juan.
Nos vamos a ir al capítulo 6, versículo 35, en primer lugar. Número 1, apúntalo. Capítulo 6, versículo 35. Vamos a ver qué dijo Jesús que era. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí te queda el primer yo soy. Yo soy el pan de vida. Capítulo 8, versículo 12. Por eso os decía que se puede hacer una serie de estudios sobre esto, ver cada enseñanza. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida? Pero ahora solamente os los enumero, os los muestro aquí en el Evangelio de Juan. Juan 8, 12. Segundo yo soy. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí tienes el segundo yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículo 7. Vamos a ver el tercer yo soy. Capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 lo vuelve a decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el tercer yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta. Aquí mismo en el capítulo 10, versículo 11, tenemos el cuarto yo soy. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y hasta el versículo 14 lo repiten varias veces: más el asalariado y el que no es pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí tienes el cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quinto yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14. Vamos a ver el sexto yo soy. Capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice tres cosas, pero la dejamos como un yo soy. Sería el sexto yo soy, porque él dijo: yo soy. ¿El qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y el séptimo yo soy es el que tenemos ahí, en el capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Dice en el versículo 2 y en el versículo 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay dos clases de poda. En este versículo lo menciona. El que no lleva fruto lo quitará, podamos, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay una poda que se produce para limpiar. La poda, que es quitar, bueno, se quita completamente. El que no lleva fruto es inútil en la viña, en la vid. Entonces puede perjudicar al resto, puede afectar al fruto que el resto sí tiene que dar. La otra clase de poda es la limpieza. Las ramas que llevan fruto se limpian para promover que lleve más fruto. Eso se suele hacer en la mayoría de los árboles que hay que podarlos. Quizás muchos de los que estáis escuchando el estudio no estáis tan familiarizados con esta práctica de cultivar árboles, plantas, tener que podarlas. Cuando ahora estamos ya
saliendo de la temporada de poda. La mayoría de los árboles, su momento adecuado para podarlos es el invierno. Muchos árboles de estos son de hoja caduca, perdieron su hoja. Ahora las vides ahora hay mucha gente trabajando en las vides. El otro día pasé cerca de aquí por la carretera, una carretera que llega hasta un pueblecito en la montaña que se llama Prades, y la carretera pasa por el lado de unas viñas, unos viñedos que pertenecen a unas bodegas que se llaman torres. Producen diferentes tipos de vinos, cavas, licores, producen diferentes cosas, y vi mucha actividad, había mucha gente trabajando, estaban haciendo todas estas labores de limpieza, están preparando, porque ahora en pocos días las vides, como ya muchos árboles van a empezar a brotar, empiezan los brotes verdes. En invierno se quedan sin hojas, queda ahí todo seco, parece que están muertas, pero no, están vivas. Entonces, cuando tú imaginaos por ejemplo, tenéis un árbol y queréis que ese árbol dé un buen fruto. Los árboles por naturaleza echan muchas ramas. De cada rama van a salir las flores que van a provocar después el fruto. Si es un árbol frutal, en este caso estamos hablando de la vid, y tiene muchas ramas, ¿sabéis lo que pasa? Que da mucho fruto, pero el fruto es muy pequeño. ¿Por qué? Porque hay demasiado. Entonces, según qué tipos de árboles, lo que se busca es quitarle ramas para que haya menos fruto, pero que el fruto sea más grande, más apetitoso, más jugoso. En el tema de la vid, lo que se busca es que los racimos, que después van a tener las uvas, pues que en las ramas salgan esos racimos, pero que no haya muchas ramas inútiles, ramas que no van a dar fruto, porque las ramas crean hojas, absorben savia y eso impide que el fruto crezca más. Hay que repartir la savia para todo, hojas, ramas, fruto. Entonces las ramas que no son imprescindibles hay que eliminarlas. Esa es la tarea de limpieza. Si un pámpano no lleva fruto, está estorbando, está perjudicando al resto, hay que quitarlo, hay que apartarlo de ahí. Utiliza la palabra limpiar, la utiliza en el versículo 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, y en el versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios. Vuelve a utilizar la palabra limpiar. La palabra griega, que se ha traducido ahí para limpiará o limpios, es la palabra, el limpiará es la palabra katsairo. Katsairo se tradujo ahí limpiar en relación con podar, porque eso es lo que significaría. En el original griego, katsairo significaría algo así que una limpieza que tiene que ver con cortar la poda. No es coger un trapo, coger agua, no, limpieza a base de tijeras. Esto estorba, lo limpiamos, lo quitamos. Cuando dice vosotros estáis limpios, la palabra deriva, pero es otra, es katsaros, que quiere decir puro. Quiere decir vosotros estáis lavados, limpios, puros. Y esta palabra katsaros me recordó un texto que está también aquí en el Evangelio de Juan, que ilustra muy bien lo que ahora Jesús le está diciendo a ellos, vosotros ya estáis limpios. Es aquel pasaje donde Jesús lava los pies a los discípulos, se encuentra en el capítulo 13 aquí del Evangelio de Juan. Podemos mirarlo, porque ahí aparece la palabra limpiar, limpios, limpieza, en diferentes lugares, lavado, limpios. Y si no conoces bien las palabras griegas, te quedas corto a la hora de entender bien el mensaje. Podemos ver en el capítulo 13 de Juan, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahí aparece ya la palabra lavar. Esa palabra lavar en el griego es la palabra nipto, N-I-P-T-O.
N-I-P-T-O, nipto, que significa, para un griego, nipto era lavar manos o pies, porque era la costumbre. Nosotros ahora, nuestra costumbre es lavar las manos cuando vamos a comer, cuando entramos de la calle, pero en los tiempos de Jesús, no solo las manos, también los pies. ¿Por qué? Porque, bueno, es bastante comprensible. Nosotros ahora, nuestros hábitos han cambiado, nuestras costumbres. Ellos tenían otras. Nosotros nos sentamos en una mesa, vamos con un calzado adecuado. A veces algunos, cuando entran en su casa, el calzado que traen de la calle lo dejan ahí y toman otro. Hay otros que no, hay diferentes costumbres. Pero estamos sentados en la mesa, hay una mesa y de cintura para arriba es lo que nosotros... cuando Jesús da esta enseñanza, las prácticas en este tiempo es que ellos comían recostados en el suelo. No tenían mesas y sillas así de una forma natural. Ellos lo hacían algo más práctico. Tenían como una especie de alfombras y tenían ahí, pues ponían los alimentos y todos los comensales, los que iban a comer, estaban sentados alrededor. De tal manera que, claro, yo estoy sentado aquí y el que está sentado a mi lado, según cómo se ponga, sus pies me quedan aquí cerca de mi cara. Y entonces ellos venían de andar por caminos. Cuando llovía, los pies venían llenos de barro. Cuando no había llovido, estaban llenos de polvo, el sudor, todo. Bueno, y te imaginas. El aroma a Paco Rabanne no era precisamente muy agradable, era aroma de pies sudados. Entonces, la costumbre era esta: para venir a la mesa, lavaban sus manos y lavaban sus pies. Cuando tú estabas invitado en una casa había invitados, el señor de la casa era el responsable de ese lavamiento. Si este hombre tenía siervos, era lo más normal, los siervos se ocupaban de lavar los pies a los invitados. En este caso, por ejemplo, si en la casa no había siervos, el anfitrión, el dueño de la casa, es el que tenía esa responsabilidad. En este caso fue Jesús, el maestro, el que se puso. Por eso Pedro se sorprendió mucho. Ahora lo vamos a leer, ¿no? Se sorprendió mucho. Entonces comenzó a lavar. Esa palabra lavar, ves, quedándote con estos detalles, es la palabra nipto, que significa lavar las manos o los pies. También podría ser lavar la cara. Pero nipto se refiere a eso, a algo específico. Manos, pies o cara también podría ser. Continuamos, versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Vuelve a aparecer la palabra lavas. Es la misma palabra, nipto. ¿Tú me lavas los pies? Nipto. Lavamiento solamente de una parte concreta del cuerpo. Manos, cara o en este caso pies, dice Pedro. Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí vuelve a aparecer la palabra no me lavarás. Y esa palabra es nipto. Jesús le dice: si no te lavare, nipto. Hasta aquí, siempre que apareció lavar, lavas, lavarás, lavare, es la misma palabra, nipto, lavar manos, pies o cara, una parte concreta. Pero sigue el texto y entonces, al decirle Jesús esto, Pedro dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Notas? Nipto, pies, manos y cabeza, cara. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y de pronto en este versículo aparecen varias palabras. Lo primero que dice es el que está lavado, y esa palabra ya no es nipto, es otra. En el griego es la palabra louo, así tal como suena, L-O-U con acento O, louo, que significa bañar a una persona totalmente. Cuando uno ya no es solo manos, pies o cara, sino que se baña totalmente, no usa la palabra nipto, usa la palabra louo. Y dice: el que está louo, el que está bañado totalmente,
no necesita sino lavarse, nipto, esa es la palabra, los pies. Pues está todo limpio. Y la palabra limpio es katsaros, la misma que nosotros estamos viendo ahora en la parábola de la vid. Porque katsaros significa puro. Está totalmente purificado. Se lavó totalmente. Entonces, interesante lo que aquí Jesús dice. Vosotros ya estáis limpios. Pedro, tú estás lavado totalmente. Entonces ya, como estás limpio, estás katsaros, estás purificado, o sea, la obra de Dios en nuestra vida nos purifica. La purificación viene por la limpieza que Dios hizo, lo hubo, una limpieza total. Y aparte de eso, tú y yo necesitamos seguir nipto, limpiando algo, pero ya no todo, solo una parte. Manos, pies o cara. Quiere decir, espiritualmente, ¿esto qué quiere decir? Mira, cuando Cristo vino, te limpió, lo hubo. Te limpió con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y tú ya quedaste katsaros, purificado, limpio. Pero aún seguimos pecando, estamos en un cuerpo de carne y aún fallamos. Ya no somos fábricas de pecados, no practicamos el pecado, pero aún fallamos. Entonces, ahí es necesario todavía esa limpieza puntual que Jesús hace. Nipto, si yo no te nipto, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame entonces entero. No, tú ya estás limpio. Como ya estás lavado totalmente, fuiste ya limpiado, ya fuiste purificado. Por eso ahora solamente necesitas nipto, lavar esas partes. Aunque, te has dado cuenta que dice en el versículo 10 al final, aunque no todos. ¿Y a quién se refería? Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios, katsaros, todos. Judas nunca fue un verdadero creyente. Los demás no eran perfectos, ya conocemos al impetuoso Jacobo y Juan, quieres que descienda fuego del cielo y los quemamos a todos, y al espontáneo Pedro que después metía la pata siempre, y a los otros que estaban por ahí callados y pasan desapercibidos, o al incrédulo Tomás, si no lo veo no lo creo, pero eran creyentes en formación, estaban limpios, pero no todos. Judas no. Judas nunca entendió, nunca. O sea, no es que Judas fue y después perdió la salvación. La salvación no se pierde. El problema es que a veces nunca se llega a adquirir aunque uno esté ahí y forme parte. Judas participaba en todo, pero no estaba limpio. Nunca creyó y de esa forma la sangre de Cristo nunca lo limpió de sus pecados. Por eso es fácil entender que en las iglesias hay gente que hasta ahora ni predican, ni hacen, ni deshacen, pero quizás nunca fueron limpiados. Y lo único que viven es una religión. Al final, por sus frutos los conoceréis, se destapa, se ve, ocurre algo. Esta mañana en la predicación hablábamos de ese texto en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y maldito si confías en ti mismo, en tus propias fuerzas. Y yo os compartía, si no lo escuchasteis, ahí está grabado. Yo creo que el Señor nos ha hablado de una forma especial esta mañana. A mí por lo menos me habló de tener ese cuidado, esa precaución, el de estar siempre velando, porque yo no puedo confiar en mí mismo. Mi confianza tiene que ser Dios y hacer las cosas que Dios nos dice para estar seguros. Y yo compartía ese caso que hace ya meses salió a la luz de Rabí Zacarías, este apologeta y predicador, escritor súper conocido, presidente de asociaciones, fundador de la organización que lleva su nombre, escritor de libros de éxito, de librería, apologeta reconocido. En el 83 estuvo invitado por la cruzada de Billy Graham que hubo en Europa, en Ámsterdam. Esas cruzadas no invitan a cualquiera, invitan a personajes muy relevantes. Ahí estaba él predicando hace años.
Falleció el año pasado con 74 años, en el mes de mayo del 2020. Y surgieron acusaciones de una vida desordenada sexualmente, hubo denuncias de mujeres de abusos, y cuando yo escuché eso, yo pensaba, le están tendiendo una trampa, le están levantando falsos testimonios, pero la misma organización que él creó ordenó una investigación a un bufete de abogados ajenos a todo eso, y después de exponer todas las pruebas quedó demostrado. Investigaron sus dispositivos móviles, los mensajes, viajes, testimonios, y quedó demostrado de que llevaba una vida, no solo un desliz de que, mira, todos podemos caer ahí, no, es que llevaba una doble vida. De pronto se ponía a predicar, pero detrás llevaba toda una vida de lujuria, de desorden, de abusos, de fornicación, tremendo. Y te quedas con unas dudas, te quedas ahí preguntándote qué pasó ahí, qué ocurrió en todo esto. Sus enseñanzas eran muy buenas. ¿Era creyente? ¿No era creyente? Yo no puedo decir jamás, esta mañana no entré en ese punto, si era creyente o no era creyente, no, hablé de la enseñanza era otra. Pero ahora estoy planteándolo porque ahora el tema es el que no lleva fruto, es cortado y echado fuera. Y está hablando de alguien que estaba ahí, en la vid. Estaba juntamente con los demás, con los pámpanos, pero no era. Es como Judas, estaba con los apóstoles, estaba ahí participando en todo, pero Jesús dice, este no está limpio, nunca recibió la limpieza. Entonces yo no puedo juzgar a una persona y decir, este es salvo o no es salvo. Yo no puedo hacer eso. Ahora bien, por sus frutos los conoceréis. Y repito, una cosa es, como le pasó a David, como le pasó a este, al otro, y como le puede pasar a cualquier hombre, por muy predicador y por muy santo que sea, que puntualmente hay un descuido, hay un desliz y uno peca, como le pasó a David. ¿Vale? Eso le puede pasar a cualquiera. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Pero en un caso como este, lo que se ha descubierto, lo que se ha destapado es otro asunto. Es una práctica continuada. Es intencionalmente, buscarlo con intención. En el informe decían esto, que a veces se ausentaba a Tailandia, a China, y decía, me voy para estar solo y escribir un libro y estar a solas con Dios, y después se ha sabido por los mensajes, incluso con el traductor utilizaba mensajes para traducirlos del inglés al tailandés o al chino, con mensajes de contenido amoroso, erótico, con los contactos de esas chicas que tenía. Entonces ahí no es un desliz, es una práctica continuada. ¿Es salvo o no es salvo? Yo no te voy a decir. Ahora bien, yo digo que los frutos no indican a una persona salva. Juan lo dice en su primera carta, el que practica el pecado no es hijo de Dios. ¿Te das cuenta de la gravedad de eso, del asunto? Es tremendo. Pero eso es lo que Jesús enseña en este pasaje. El que lleva fruto, este está limpio. Vosotros estáis limpios. Por eso el Padre, el labrador, os limpia para que llevéis más fruto. Y ahí la palabra que se usa, os limpia, es esa palabra que os refería yo antes, no es katsaros, que significa puros. La primera palabra, katsairo, significa podar. Y la segunda palabra, vosotros estáis limpios, significa katsaros, que quiere decir estáis purificados. El que ya está purificado ya no necesita sino solamente nipto, lavar una parte de su cuerpo, o necesita katsairo, podar, otra forma de limpieza pero puntual.
ya no necesita ser purificado. Eso ya ocurre solo una vez en nuestra vida. Cuando crees en Jesucristo, la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Después, cuando pecamos, como dice Juan en su primera carta, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Porque la acción, la obra de Jesús en nuestro favor es presente, es constante. Si yo pequé hoy, que pecamos muchas veces, porque no solamente hacer lo malo, sino el que sabe hacer lo bueno no lo hace también peca. Si yo pequé hoy, Cristo es mi abogado, Él intercedió por mí, Él me limpió puntualmente mi pecado. O también podemos utilizar ahora, según la metáfora de la vid y los pámpanos, o katsairo, me está podando, todavía está haciendo ese trabajo de limpieza en mi vida. Quita esto de aquí que sobra, quita esto de allá, quiere que dé más fruto todavía, pero estamos limpios. Ahora bien, hay otros que no están limpios, son pámpanos, pero no están limpios. Entonces lo que hace el labrador es quitar a este lo quitamos. Cuando sabes de testimonios como el de este rabí Zacarías, este hindú nacionalizado canadiense y estadounidense, te quedas muy triste, pero también te hace estar alerta porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Repito, yo no digo que si este se condenó o no se condenó, yo solamente puedo decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que aunque tú no seas perfecto, puede ser que puntualmente te deslices y caigas y Dios te limpia. Pero el que peca de continuo, consintiendo, el que practica el pecado, Juan dice en su primera carta que no es hijo de Dios. Entonces, a mí me quedan serias dudas. Y repito, con mucha tristeza. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que velar por nosotros mismos y seguir hacia adelante. En el versículo 3, repito, ha dicho, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos ha limpiado Dios? ¿Cómo nos ha purificado Dios? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. ¿Sabes? Mira, primera cosa, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra tal cual somos según la perspectiva de Dios. Por eso a algunos no les gusta mirarse en la Biblia. Cuando yo me miro en la Biblia, se me caen mis estereotipos que yo tenía, se me derrumban mis propios conceptos que tenía de mí mismo. Yo pensaba, bueno, yo soy buena persona, yo no he cometido cosas graves, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo soy amable, yo soy simpático, yo soy, yo qué sé, todos los calificativos bonitos que te guste ponerte. Pero cuando te consideras a la luz de la palabra, te miras en la Biblia como un espejo, wow, de pronto se te derrumba todo, porque la perspectiva que Dios tiene de nosotros es distinta. Él sabe todo en nuestra vida, Él no se queda con la apariencia, Él mira en lo más profundo. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra y discierne todo, los pensamientos, el corazón, penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, se mete ahí en tu vida. ¿Y por qué? Porque para limpiar es necesario llegar hasta el fondo. Si no, la limpieza es superficial. Como decíamos no hace mucho, porque estábamos leyendo un texto ahí en el Antiguo Testamento que hablaba de los vasos limpios, pero por dentro llenos de podredumbre, de suciedad. Si Dios no te limpia totalmente, es esa misma imagen. El vaso por fuera está limpio, limpio. Y cuando miras dentro dices, ¡guau! ¿Esto qué es? ¡Oh, qué horror! Está sucio, está todo. No, Dios quiere limpiarte por fuera y por dentro. Que quedes limpiado, katsaros, purificado. Y la palabra de Dios es la herramienta que Dios usa para limpiarnos. Quiero que entiendas lo que estamos diciendo, porque alguno dirá, anda, yo pensaba que era la sangre de Cristo la que nos limpia. Sí, es la que produce ese efecto de limpieza. Pero para llegar a ello tiene que ser a través de la palabra. Al decir que la palabra de Dios nos limpia,
Dice, por la palabra que os he hablado. Si no escuchamos esta palabra, si para que uno llegue a arrepentirse y creer, necesita escuchar el Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sí, pero ¿cómo eres salvo? Cuando la sangre de Cristo te limpia. Pero ¿cómo llegas a descubrir eso y a experimentar esa limpieza? A través de la palabra. Por eso dice que la palabra nos limpia. La palabra es como un espejo. La palabra nos muestra, segunda cosa, la palabra nos muestra cómo corregir defectos que van apareciendo al acercarnos a este espejo. Uno ya empezó a caminar en los caminos de Dios, puede llevar años y uno ya se considera un buen cristiano, pero fíjate, cada vez que estudiamos la palabra, cuando venimos a la palabra de Dios y la abrimos, de pronto van apareciendo nuevas cosas que yo no tenía tan en cuenta. De pronto la palabra me va mostrando esas pequeñas cosas que habían pasado por ahí inadvertidas. La palabra me va mostrando todavía esos defectos que tienen que ser corregidos. Cuando me acerco ahí, de pronto empiezo a ver cosas que antes no veía. Seguro que algunos de vosotros tenéis esos espejos que hay, que son así como redondos y son como unas lupas. Tú te miras en el espejo que tienes en el cuarto de baño. Yo he visto algunos cuartos de baño, yo no tengo, aquí en casa no tenemos, pero en algún cuarto de baño por ahí he visto que están esos espejos así redondos que hacen un efecto lupa. Tú te miras así en el espejo y te ves ahí. Entonces cuando tú te miras así al espejo, yo ahora me estoy viendo reflejado en la tablet. Pero si yo me miro en ese espejo, de pronto te vas a ver, uy, tengo aquí un punto negro, aquí tengo no sé qué, mira las arrugas, se ve todo. Cuando te miras ahí de cerca, a algunos no les gusta mirarse en esos espejos, porque descubren imperfecciones. La palabra de Dios nos muestra los defectos más pequeños, porque la aspiración de Dios para ti es llevarte a la perfección. Pablo decía que seguimos corriendo al supremo llamamiento de Dios. El Señor quiere hacer algo nuevo de tu vida. Y tercera cosa, la palabra nos exhorta a tomar las medidas necesarias para esos cambios. No solo la palabra te dice, mira, tienes este defecto y te deja ahí. No, la palabra te muestra el defecto y te muestra la manera por la cual puedes cambiar eso o cómo Dios lo va a cambiar eso en tu vida. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Notas todas las veces que repite permanecer en este versículo? Aparece un nuevo concepto. En la enseñanza de Jesús se nos da otra clave, otro de esos principios básicos que antes decíamos que representan a quien es un verdadero cristiano. Los que no llevan fruto, estos se quitan, pero los que ya están limpios, ahora que ya fueron limpiados por la palabra y la palabra aún nos sigue limpiando, pero ahora necesitamos algo más, permanecer. El que permanece en mí, permanecer. Esa palabra en el griego es meno, M-E-N-O, con acento en la E, meno. Significa quedarse en un lugar de una forma estable. O sea, no es que estoy ahí un ratito y me voy, no, te quedas. Eso significa meno. Permanecer es estar, quedarte para siempre, estar ahí. El que permanece en mí, el que se queda aquí conmigo. No es el que viene un rato el domingo. Un ratito el domingo me voy con Jesús a la iglesia, está allí en la iglesia Jesús. El resto de la semana vivo como me da la gana. No. Ese no permanece en Cristo. El que permanece en Cristo está en Cristo. Cristo está en él. El que permanece en mí y yo en vosotros. Esa es la idea. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mejor ilustrado imposible. Ahí está la vid, y de la vid salen esas ramas
los pámpanos de donde nacerá el fruto. Si tú cortas un pámpano y lo separas de la vid, puedes dejarlo ahí, a ver si da fruto. ¿Tú qué crees? No, terminará secándose, no va a dar fruto. El pámpano necesita sacar la savia de la vid. La vid es el tronco principal cuyas raíces están dentro de la tierra. La vid, la vida, todo lo que el pámpano necesita para dar fruto depende de la vid. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces dais fruto, dice Jesús. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez insiste, y yo en él, éste lleva, escucha, mucho fruto. No solo fruto, mucho fruto. Y da una afirmación rotunda, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay una mejor manera que algo así visual para que entendamos las cosas del reino de Dios. La vid, las ramas. Corta una rama. ¿Qué le ocurre a la rama? Se muere, se seca. Necesita estar unida a la vid para sacar la savia y poder dar fruto. Si no estás en la vid, no puedes dar fruto. Si no permaneces en Cristo, olvídate. Serás un religioso. Usarás un lenguaje determinado. Te reunirás y harás actividades, harás rituales religiosos, tendrás supersticiones, pero no estás en la vid, no estás en Cristo, no estás teniendo el fruto que deberías tener. Hay personas muy capacitadas. Hoy aquí en Cataluña hay elecciones. Hay que elegir el nuevo gobierno autonómico aquí para la Generalitat de Cataluña. Entonces la gente hoy ha podido ir y votar. A pesar del COVID y todo, se decidió que se iba a hacer y la gente ha ido a votar. También hoy, 14 de febrero, es el Día de los Enamorados. Así según el calendario que hay, ¿no?, establecido. Un político tiene oratoria. Ha adquirido una enseñanza, a veces hay dones naturales, hay gente que desde chiquitito se les da bien ponerse y hablar en público. Entonces un político coge, ahora estos días los hemos visto en sus campañas electorales, se ponen al frente y se ponen a hablar y exponen sus destos, unos tienen gracia, otros no tienen tanta, pero ahí hay políticos con una tremenda oratoria y hablan y son capaces de atraer a la gente la atención sobre lo que él está diciendo y es ameno escucharle. Eso se puede trasladar perfectamente al mundo religioso. En el mundo religioso hay muchos pastores, predicadores, apóstoles y profetas a los que la Biblia dice que son falsos. Quiere decir, no solamente un cristiano que está por ahí en la iglesia medio desapercibido y dices, bueno, claro, un día coge y se va y deja la iglesia y dice, bueno, claro, estaba ahí y nunca supimos bien dónde estaba. Pero es que la Biblia nos habla de personas que estarán al frente de las iglesias, personas que enseñarán, que predicarán, que estarán incluso ministrando en milagros. Y el Señor dice que nunca los conoció a estos. Lo digo por estos casos que comentamos a veces, escándalos de escritores, de predicadores, de este, el otro. No hace mucho un pastor, creo que era australiano, se suicidó, se quitó la vida. Un hombre muy conocido, muy reconocido. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Yo no puedo ver su corazón ni su mente. No puedo juzgar. Ahora, entenderás que no es muy normal, muy natural que un pastor se quite la vida. No es muy natural. Algo ocurrió ahí. La Biblia nos cuenta cosas como el caso de Job, que sufrió lo indecible y perdió lo que no se puede nombrar. Pero Job jamás dijo, me voy a quitar la vida. El que es hijo de Dios no es homicida. No vas a caer en eso. Job maldijo el día en el que había nacido, pero nunca intentó suicidarse. ¿Qué pasa
A veces a algunos les sorprende. Por eso decíamos esta mañana, maldito el hombre que confía en el hombre. Tu fe no puede depender de un hombre. Tu fe solo debe depender de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo jamás te fallará. Nunca Cristo nos falló. Él es perfecto, cuya obra es perfecta. Mi fe tiene que estar acomodada en Jesús, no en los hombres. Los hombres solo somos herramientas que Dios usa para transmitir su palabra, sus verdades, para ayudarnos unos a otros. No es bueno que el hombre esté solo, dice. Por eso también formamos parte de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero yo no puedo depender, mi fe no depende de un hombre, depende solo de Cristo, de Dios. Él nunca nos fallará. Por eso es necesario que Él brille, no que brillemos los hombres. Ningún hombre tiene que brillar y tristemente en este tiempo hay demasiado brillo en algunos. En Primera de Juan, ahora volvemos aquí a la Juan 15, pero en la primera carta de Juan, hablando de esto de permanecer en la palabra para llevar fruto, la necesidad de estar ahí permaneciendo, ¿no? En primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24, primera carta de Juan 2, 24, el mismo Juan, años después que escribió esta carta, dijo: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Otra vez Juan ahí usa la misma palabra, meno, perseverar, retener, esperar, quedarte en un lugar, no moverte de ahí. Y aquí dice que lo que desde un principio habéis oído, la palabra de Dios no es para que te entre por un oído y te salga por el otro. Esa es una expresión que nos ayuda a entender esto. La palabra de Dios tiene que entrar dentro de ti y se tiene que quedar. Dice que María, cuando recibió las palabras del ángel Gabriel, dice que guardó aquellas palabras en su corazón. ¿Qué haces con las palabras que Dios te habla? ¿Las desechas o las guardas? La palabra tiene que permanecer en ti, que permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, entonces estás permaneciendo en Cristo y en el Padre. ¿Notas la importancia de la palabra de Dios? Qué pena, qué tristeza que muchos y creyentes, muchas iglesias, la Biblia casi que es un amuleto. La Biblia se usa para coger un versículo de aquí, un versículo de allá y decir alguna cosita y punto. Pero no hay estudio bíblico, no hay comer la palabra, no hay ese nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en él está escrito. No está ese permanecer en la palabra, no está ese que la palabra que habéis oído os limpiará para que llevéis más. La palabra ya os ha limpiado. No está ese concepto, no existe en muchas iglesias y eso es un verdadero problema. Porque no hay otra forma de permanecer en Dios si no es a través de su palabra. Permanecer en Dios no es tener un nombre, soy cristiano, punto, ya está. No. Permanecer en Dios es estar metido en su palabra y que su palabra esté metido en nosotros. Entonces ahí Juan dice, si la palabra permanece en ti, entonces tú permaneces en el Hijo y en el Padre. Estás ahí en Dios. Vuelvo ahí a Juan 15. Está hablando de fruto. Este lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir con fruto? Esa es otra de las cosas que se malentienden en las iglesias. Para muchos hombres el fruto tiene que ver con los números, tiene que ver con la elegancia, las capacidades técnicas, visuales, con la gloria del mundo traída a la iglesia. Yo a veces eso lo escucho.
Y sí, hermanos, ahí ese pastor llegó a un sitio, empezó a predicar, ya tiene una iglesia de 500 miembros. ¡Oh! ¡Cuánto fruto! Se dice normalmente. Dios está dándole mucho fruto. Eso es relativo. En principio no sabemos, porque el número nunca representa bien el fruto. Constantemente yo veo predicadores, pastores, apóstoles, profetas, por internet los puedo ver, que predican herejías, predican palabra de Dios adulterada, predican falsas enseñanzas. Y en muchos de ellos les veo iglesias no de 500, de 5.000, de 10.000 y hasta de más miembros. Los números abultados nunca son una señal de autenticidad. No quiere decir, no digo que no, que todas las iglesias grandes, no digo eso. Digo que no siempre los números están mostrando realmente que haya fruto. De hecho, la Biblia los números siempre los tira a la baja. Pocos son los que hay en la puerta, pocos son los que se dejan usar. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Jesús siempre estuvo rodeado de pocos. Las multitudes que le seguían buscaban otras cosas. Por eso Jesús las despedía rápidamente cuando les decía 4 verdades. Entonces, ¿qué es fruto? Bueno, no siempre estamos hablando de números con el fruto. Jeremías predicó por 25 años y nadie escuchó. Pero fue fiel y obediente a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, predica, y él predicó. Nadie escuchó. ¿Su fruto 0? No. El fruto es otra cosa según la Biblia. ¿Sabes lo que es el fruto? Mira, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es parte del fruto. Fruto es oración respondida. Para que la oración sea respondida tienes que estar permaneciendo. Si permaneces, hay fruto. ¿Cuál es el fruto? Lo que pidáis os va a ser hecho. Eso es fruto, oración respondida. ¿Cómo es esa oración? Señor, dame un coche nuevo, Señor, dame riqueza, quiero oro y plata. No, si permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti, tu motivación ya no va a ser buscar las riquezas. Tu motivación va a ser que la justicia de Dios se haga en esta tierra, así como en el cielo, también en la tierra. Tu motivación va a ser la salvación de las almas. Tu motivación va a ser honrar el nombre del Dios Todopoderoso. Tu motivación será darle adoración a Dios, amar a los demás, perdonar a los que te hacen ofensas. Todo eso son frutos y eso formará parte de tus oraciones. Y tus oraciones serán respondidas, pero si estás permaneciendo en Él. ¿Qué más es fruto? Mira, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es fruto. Sentir el gozo de Dios en tu vida. El gozo de la salvación. Un gozo, una alegría que no depende de si las cosas te van bien. Si tengo salud, dinero y amor, estoy gozoso. Si no, estoy triste, estoy deprimido, estoy depresivo. No. Si Dios permanece en ti, su palabra permanece en ti, hay fruto. Y el fruto es gozo. Pablo decía, y nos gozamos en las tribulaciones. Pablo decía, estad siempre gozosos. El verdadero gozo es resultado de este fruto. ¿Qué más es fruto? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Otro fruto es el amor. El amor es fruto en nuestra vida. Entonces, no siempre nosotros hemos entendido así lo del fruto. Cuando hablamos de dar fruto, siempre imaginamos resultados en numéricos, iglesias grandes que crecen, que hay milagros, que hay manifestaciones sobrenaturales. Eso no es fruto. Eso no demuestra nada. A veces detrás de los números y de las manifestaciones y los milagros no está Dios, a veces. Entonces no es una
no es una forma fiable de medir la fidelidad de una persona, de una iglesia, de tener la certeza y saber si estamos en el centro de la voluntad de Dios o no. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, Gálatas 5, 22 al 24, muchos se saben estos versículos de memoria. Dice, mas el fruto del Espíritu es iglesias llenas de gente, de miles de personas, milagros, no dice eso. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjate lo que la Biblia dice que es el fruto. Y termina diciendo, y contra tales cosas no hay ley. Esta es la verdadera ley, el fruto, el amor. Algunos han dicho que el fruto en realidad es el amor, todo lo demás depende del amor, y es cierto. Porque si hablamos de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso, si no hay amor, no es vano, no sirve. Así dice en 1 Corintios 13. Entonces, el fruto es esto, el amor representado en todas esas manifestaciones del amor en sus diferentes formas. El amor, si hay amor verdadero, todo lo sufre, es paciente. Si hay verdadero amor, te gozas siempre en todo, hay gozo. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro 1, leemos el versículo del 5 al 8. Segunda de Pedro 1, 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra, y ahora habla de frutos, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejarnos engañar, caer en la trampa de aquello que a nosotros nos parecen indicativos de que una persona es un hombre de Dios, una mujer de Dios. No. Esta mañana hablábamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca hizo milagros así muy visuales como abrir el mar rojo, orar y que no lloviese y no llovió, o yo qué sé, tantos milagros que otros profetas hicieron. Juan el Bautista era un hombre que dice que Jesús lo dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? Un hombre vestido con vestiduras delicadas. No. Juan no fue a la peluquería, andaba con sus pelos y sus barbas del viento del desierto y vestido con pieles de camello. Pero su mensaje era verdadero, auténtico y directo. Él hablaba de Jesús como quien era, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo de Juan que no se había levantado otro profeta como él. Fíjate cómo la perspectiva de Dios es muy distinta a la nuestra. En este tiempo, si eres un pastor con una iglesia con 40.000 miembros, eres un hombre de Dios. Eres un hombre de éxito. Si eres un pastor y tienes un grupito ahí en tu casa de una docena de personas, pobrecito, este es un fracasado. Pues cuidado, porque a lo mejor estás llamando fracasado a Jesús. Él tenía un grupo de 12. Y al final de sus días, uno le traiciona, otro niega que le conoce, el otro dice, si no lo veo no me lo creo, y los que quedaron por ahí todos salieron corriendo, sálvese quien pueda, y no se sabe, se fueron todos por allí cuando prendieron a Jesús. Pero el reino de los cielos no se mide así. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Crece, pero parte siempre de algo pequeño. El fruto
es algo más profundo, no es tan superficial. Permanecer en Cristo significa mucho más que ser miembro de una iglesia, tener unos rituales religiosos. Permanecer en Cristo es algo con una trascendencia tremenda. Déjame que te muestre 5 cosas así rápidamente de lo que significa permanecer en Cristo. Me voy a la primera carta de Juan para mostrarte la primera cosa. Permanecer en Cristo significa, los que tomáis nota lo podéis poner así, permanecer en Cristo significa, número 1, primera de Juan 4, 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Dios en Él. Primera cosa que significa permanecer en Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Segunda cosa que nos muestra lo que significa permanecer en Cristo. Y me voy al Evangelio de Juan. Las 4 que nos quedan las vamos a ver ahí, en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan. Vamos a estar ahí entre estas dos cartas, Evangelio y carta. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Segunda cosa que significa permanecer en Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. A todos los que le recibieron, a estos, les dio potestad de ser hechos. Permanecer en Cristo es ser hecho hijo de Dios. Entonces, segunda cosa, recibirlo como Señor y Salvador. Está ahí Juan 1, versículo 12. Me vuelvo a Primera de Juan para ver la tercera cosa que nos indica qué es permanecer en Cristo. Y esta vez vamos a leer en Primera de Juan 3, 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como... Tercera cosa que nos muestra qué es permanecer en Cristo. Apunta. Hacer lo que Dios nos manda. El que hace las cosas que Dios nos manda, por eso la Biblia nos habla de mandamientos, este es su mandamiento. Con un mandamiento tú puedes hacer 2 cosas, obedecerlo o desobedecerlo, no se puede hacer nada más. Dios nos ha dado mandamientos, el que lo obedece, este permanece en Dios. Tercera cosa, hacer lo que Dios dice. Cuarta cosa, ya que estamos aquí en Primera de Juan, nos quedamos... Capítulo 2, versículo 24, lo hemos leído antes, vamos a volver a leerlo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este es el 23, perdón, el 24. Primera de Juan 3, 2, 24. Primera de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Lo hemos leído antes. Sacamos la tercera idea. Seguir creyendo en el Evangelio. No basta con que creí un día y ya fui salvo. No. Para demostrar que Cristo permanece en mí, tengo que seguir creyendo cada día en el Evangelio. Por eso en este versículo habla de continuidad. Si lo que habéis oído desde el principio aún permanece en vosotros, si sigue en vosotros, si vosotros permanecéis, es algo de cada día. No vivimos del pasado, vivimos del presente, de lo que ocurre en nosotros cada día.
Y quinta cosa, y nos volvemos a donde estamos, en Juan capítulo 15. Quinta cosa que indica que Cristo permanece en nosotros y nosotros en Cristo. Relacionarse en amor con los demás creyentes. Ya hemos leído algún texto, recordamos el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nota, eso de permanecer en Jesús. Ya hemos visto que también es una condición para que tus oraciones sean respondidas, versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay creyentes que oran y parecen que sus oraciones no pasan del techo. ¿Por qué será? A lo mejor no permaneces en Cristo y su palabra permanece en ti. ¿Nota? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en ti. Permanecer, estar constantemente, a cada instante. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Recibes el alimento y la vida que te ofrece Jesús? ¿Dios es glorificado en ti, llevando mucho fruto? ¿Eres un discípulo de Jesús? Versículo 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor, ahí vuelve a salir el fruto de estar permaneciendo en Jesús. Realmente, si estamos donde Dios quiere que estemos, vas a experimentar el amor de Dios como nunca antes lo experimentaste. El amor de Dios no es un mero sentimiento, no es una experiencia más, es la experiencia, es lo más grande que uno pueda experimentar. Y se compara a sí mismo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor de Dios hacia el Hijo es perfecto, el amor del Hijo hacia nosotros es perfecto. Por eso no hay otro motivo para permanecer en su amor. Permaneced en mi amor. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Pero el amor se demuestra, por eso habla, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice la Escritura. Si tú dices que amas a Dios, tienes que demostrarlo, no basta con decirlo. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo trasciende a las olas agitadas, a las tempestades de nuestras vidas. El gozo de Dios va más allá de nuestras tribulaciones, está por encima de todo. Y recuerda y nota lo que estamos viendo, el gozo viene a tu vida según la relación que tienes con Cristo. El 12 ya lo hemos leído, el 13 dice, 12 y 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo también os he amado. Nadie tiene mayor amor de este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dale a tu hermano todo el amor que puedas y luego trata de darle un poco más. El amor se demuestra con acciones, no solo con decirlo. Y ahí aparece un concepto tremendo que me desborda, que es el hecho de que Jesús nos llame amigos. Ya nos llamaré siervos, y nos da la razón, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Un siervo, un esclavo, está para obedecer. Jamás el Señor le va a confiar sus intimidades, le va a dar motivos. Cristo dice, no os voy a llamar siervos, porque no os trato como a siervos. Yo os he dado a conocer todas las cosas de mi Padre. Jesús nos ha hecho partícipes de lo suyo, de su casa. Eso solo lo hace un amigo. Nosotros somos amigos. Él es el Señor y nos declara amigos. Seguimos siendo siervos y le obedecemos, pero por amor. No lo olvides, es por amor. Y versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús fue el que tomó la iniciativa. Él tomó la primera decisión. Nosotros no es que estábamos un día ahí y dijimos, a ver, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a conocer a Jesús, voy a tomar la iniciativa de acercarme a Él. No, Él tomó esa iniciativa. Jesús fue el que nos llamó, el que nos eligió. Después nosotros tuvimos que responder, claro. Él escogió morir por nosotros. Por amor escogió dar su vida por ti. Sin esta decisión que Él tomó, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si Él no hubiese tomado esa iniciativa, nosotros no podríamos haber hecho nada. No nos habría quedado ninguna alternativa. Bueno, nos falló Cristo, tomamos esto otro. No habría nada más. Cristo es el único camino a la vida eterna. Él es el único camino a Dios. Hermanos, aquí en esta enseñanza que hemos visto hoy, lo hemos metido ahí con las parábolas, Jesús, la vid verdadera, hay una profundidad de enseñanza, hay una riqueza impresionante. Aquí sí que esta noche hemos comido, pero del buen churrasco. Hoy sí que nos quedamos para que tengamos que digerir esto bastante rato. Así que guarda estas palabras en tu corazón, que la palabra de Dios permanezca en ti. No que llegue un ratito y se vaya, no, que se quede. Que permanezca, medita, rumía, reflexiona, guárdalo en tu corazón. Llévatela esta noche a la cama contigo, en tus últimos pensamientos antes de dormirte. Que la palabra de Dios esté ahí produciendo fruto. Y mañana cuando te levantes por la mañana, recupera esa palabra y llévatela a tu día a día, a tu trabajo, a tus obligaciones. Habrá fruto, hermanos. Va a haber fruto. Y ese fruto no se puede comprar con dinero. Lo bueno que produce permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, lo que el Padre hace a continuación como el labrador que nos cuida, nos limpia, es tremendo, es incalculable. Queridos, hemos llegado al final de este estudio. Ya se nos acaba el domingo. Empezamos nueva semana. Estamos en el ecuador del mes de febrero. Hemos llegado a la mitad. Así que prontito nos asomamos ya al mes de marzo. Pero vamos paso a paso, así que mañana lunes 15 de febrero estaremos otra vez, si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde para seguir estudiando su palabra. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor. Que Dios bendiga vuestras vidas, os cuide y os dé mucho fruto y produzca mucho fruto en vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.